Hemos venido hablando acerca del ayuno, porque precisamente los comienzos de años, los creyentes debemos tomar un tiempo de búsqueda especial de Dios en ayuno y en oración. El ayuno, la palabra ayuno, el concepto bíblico de ayuno, va ligado al concepto de oración. No podemos imaginar un ayuno sin oración. Si no hay oración durante el ayuno, se convierte en sencillamente una dieta alimenticia o en pasar hambre, o de pronto se convierte en un hábito religioso o sencillamente puro legalismo. La predicación del día de hoy le puse por título ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? Y vamos a ver algunas razones por las cuales ayunar. El ayuno no se sabe exactamente cuándo inició este precepto, esta práctica. Los pueblos antiguos, incluso antes del patriarca Abraham, ya ayunaban. O sea, los paganos ayunaban. No es solamente una práctica cristiana. Incluso los musulmanes oran. Los budistas oran. Y es más, los satanistas oran y ayunan también. Entonces, esta práctica del ayuno es antiquísima. Literalmente, técnicamente, ayunar es ausencia total de comida y de bebida. Eso es ayunar. Durante el sueño nocturno, estamos ayunando. Y la palabra en español desayuno precisamente es que es la partícula negativa, ayuno. Se levanta el ayuno, desayuno. Y también es igual en inglés. Break, fast. Interrumpimiento, rompimiento del ayuno. O sea, literalmente ayuno es no comida, no bebida. Ahora, bíblicamente y científicamente también, el ser humano no puede vivir sin tomar agua. Podemos vivir mucho tiempo sin comer, pero sin tomar agua no aguantamos ni 3 días. Jesús oraba permanentemente, pero no ayunaba permanentemente. Es más, solamente se conoce de Jesús que ayunó una vez. Los 40 días antes de su ministerio, que dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado. Y ustedes conocen la historia. Los apóstoles tampoco ayunaban. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así en la Nueva Traducción Viviente: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Esta es la historia que le estaba hablando. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. O sea que el ayuno que hizo el Señor Jesús fue de comida, no de bebida. ¿Cierto? Ahí lo está diciendo. Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Y comenzó, después de mucho tiempo, comenzó a tener sed. No dice sed, ¿verdad? Porque él tomaba agua. Comenzó a tener hambre. O sea que el ayuno bíblico estricto es tomando agua solamente. Entre los cristianos, el ayunar no es una práctica realmente. Si orar, casi
los cristianos no oran. Ya les he dicho otras veces que está demostrado que el cristianismo no está orando. En cambio, los satanistas oran que da miedo. Al diablo, ¿no? Los cristianos no oran y menos ayunan. Esta es una práctica, y de pronto por esto, ¿verdad? Si Jesús no ayunaba, ni los apóstoles ayunaban, ¿por qué yo voy a ayunar? Dirán los cristianos, ¿verdad? Pero, dice Mateo 9, versículos 14 y 15, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos no ayunaban y andaban con el Señor todo el tiempo, como lo hacemos nosotros y los fariseos. O sea, los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan ayunaban. Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Mientras hay fiesta, ¿para qué, verdad? Entonces el Señor le está diciendo, se refería a él, el novio es él. Bíblicamente el novio de la iglesia es Jesús. Y un día va a haber una boda en el cielo, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Se va a casar con su iglesia, con nosotros. Se refiere a él. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces ¿qué? Sí ayudarán. ¿El novio se lo llevaron o no se lo llevaron? Se lo llevaron. Entonces, el Señor Jesús dice que los cristianos sí debemos ayunar, porque ya Él no está con nosotros aquí físicamente. ¿Me entienden? O sea que no hay razón para pensar que como Jesús no ayunaba, como los apóstoles no ayunaban, entonces, ¿yo para qué ayuno? Si el mismo Señor Jesús dijo, ayunarán cuando yo no esté aquí. Entonces debemos ayunar. Me estoy ministrando yo primero que ustedes, ¿sí? Con esto. Y ya hemos visto en Mateo 6:16 dice, el Señor dijo, cuando ayunes. Esa fue la predicación de Patri el día 30 de diciembre sobre 3 pasajes donde el Señor le dice a los cristianos, le dice cuando des, cuando ores y cuando ayunes. O sea, son 3 cosas que el Señor Jesús nos manda hacer, lo da por hecho. Los cristianos debemos dar, ser generosos, los cristianos debemos orar y los cristianos debemos ayunar. O sea, no hay razón bíblica que porque Jesús no ayunaba y los apóstoles no ayunaban, nosotros tampoco vamos a ayunar. Les cuento, me estoy ministrando yo primero que ustedes sobre esto. Entonces, ayunar debe ser una disciplina cristiana. Yo particularmente, mi experiencia, no le ponía mucha atención a lo que era el ayuno. Me estoy confesando, estoy diciendo la verdad. Cuando yo estudié teología, nuestro maestro, el director del Instituto Bíblico, decía, yo sé que a la gente no le gusta ayunar, por lo menos ayune al comienzo de año. 3 días ayune. Bueno, yo ayunaba como un día. Sí, era una limpieza, de verdad, apartarse para el Señor, dedicarle el año al Señor. Y cuando la gente hablaba de ayuno, yo les siempre decía jocosamente, yo prefiero en vez de ayunar, desayunar. Te cuento que ahora que estoy hablando del ayuno, he cambiado mi concepto totalmente sobre el ayuno. Totalmente. Debe ser una práctica. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Miren ustedes, la iglesia del primer siglo, la iglesia que está relatada en Hechos de los Apóstoles, ayunaba. Y cuando la iglesia ayunaba, el Espíritu Santo hablaba. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, estaban ayunando. Ahí menciona en el versículo 1 quiénes eran todos los discípulos que estaban ayunando, la iglesia. Y decía, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban,
el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo habló. O sea que cuando nosotros ayunamos, lo más normal es que el Espíritu Santo nos hable. Por eso es que debemos ayunar. Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, o sea, venían orando y el Espíritu Santo habló y ellos siguieron ayunando y orando, les impusieron las manos y los enviaron a una misión especial. ¿A quiénes? A Saulo, que ustedes saben que es el apóstol Pablo, y a Bernabé. Entonces, nosotros oramos y ayunamos para escuchar la voz de Dios. Razones para ayunar. Lo primero es para orar de una manera especial, porque nosotros todos los días oramos. Oramos cuando vamos manejando el carro, oramos cuando nos levantamos, oramos en muchas circunstancias. Pero si usted quiere tener una oración eficaz, recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho. Si ustedes quieren que haya poder en lo que ustedes oran, ayunen y verán los resultados. Entonces la primera razón de ayunar es para orar. Un ayuno sin oración no tiene presentación. Un ayuno sin oración es dieta alimenticia, es pasar hambre, es religiosidad, es legalismo. ¿Por qué debemos ayunar? Para buscar la guía de Dios en situaciones especiales. Yo hubiera sabido esto hace mucho tiempo, lo estoy sabiendo ahora, de verdad, les confieso. Yo hubiera orado en muchas veces y hubiera ayunado en muchas épocas de mi vida. Porque oré sí en muchas épocas de mi vida, pero no ayuné. Hoy estoy cambiando mi concepto totalmente. El ayuno tiene poder. El ayuno es poderoso en Dios. Entonces debemos ayunar para buscar la guía de Dios. Por ejemplo, cuando uno va a escoger una carrera universitaria, debe ayunar para ver cuál es el propósito de Dios con que tú escojas esa carrera. Cuando vas a casarte, debes ayunar para ver qué te dice Dios sobre tu futuro esposo o futura esposa. Y para cualquier decisión importante que tú tengas que tomar, ayuna. El ejemplo está en Jesús. El Señor, antes de iniciar su ministerio, ayunó, que fue lo que leímos en Lucas, capítulo 4, versículos 2 y 3. El Señor ayunó. Y después de esos versículos, ustedes ya conocen la famosa historia, ¿verdad? Que Satanás lo tentó. Si me adoras, si te inclinas ante mí, te entrego todo esto porque yo soy el dueño de todo esto. Y el Señor siempre le contestaba en oración. Pero Jesús tenía 40 días de ayuno. Estaba lleno de poder. Y podía enfrentarse al propio Satanás. Y dice Lucas 4, 14 y 15. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Yo sé que entre ustedes hay personas que tienen llamado de Dios, incluso para ser pastores. ¿Sabes que tienen que ayunar? Tienen otros llamados también a pertenecer a la banda de la iglesia, a la danza, a servir. Ayunen, ayunen y ustedes verán cómo el Espíritu Santo les va a hablar y los va a dirigir en su futuro ministerio. Pero son decisiones importantes en la vida. Si tú tienes pensado montar un negocio, una decisión importante, ayuna. Razones para ayunar. Tercero, ¿por qué ayunar? Para practicar la humildad. El Señor, ustedes saben
que el Señor dijo, sed mansos y humildes. Es un mandato del Señor que debemos ser humildes. Mas, sin embargo, hay cristianos orgullosos. Y no hay poquitos. No hay poquitos, hay muchos. Cristianos orgullosos. ¿Sabe qué? Todos tenemos ese ego alimentado, ese gigante dentro de nosotros. Y la forma de poder combatir a ese gigante es con ayuno. Ayunemos para combatir nuestro propio ego, porque ese ego nos anda derrotando permanentemente. Tú quieres derrotar al gigante ese que se llama ego, ayuna, y tú verás cómo te conviertes en humilde. Comienzas a practicar humildad. El Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabes? La mejor manera para que tú seas quebrantado es poniéndote en ayuno. Pruébalo. Segundo y tercer día, después de estar en un ayuno, pruébenlo para que ustedes vean lo que pasa. Patri, mi hija, comenzó ayuno. Es la primera vez. Yo le doy la gloria a Dios porque estamos cambiando como familia el concepto que teníamos de ayuno. Es la primera vez que Patri comienza ayuno. Y obviamente no está haciendo el ayuno de agua, está tomando jugos, está tomando batidos de vegetales y estas cosas, pero sin embargo es durísimo. Hoy está como en el cuarto o en el quinto día y ha sido duro para ella. Se debilita completamente el cuerpo, pero tiene sus ventajas, que ya las vamos a ver. En la versión Reina Valera, ese mismo versículo, Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiere decir que cuando tú ayunas, que seguro que te vas a humillar, entonces Dios aprecia esa circunstancia, ese hecho de que tú estás ayunando. ¿Qué quiere decir también esto? Tú puedes inferir, puedes sacar una conclusión. Normalmente, como les decía, el ego siempre está agigantado. Cuando tú tienes el ego agigantado, falta total de humildad. Entonces Dios no te aprecia, al contrario, te desprecia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero la Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Dice, fúchila, no quiero saber nada. Puede ser mi hijo, pero, oye, con ese orgullo, yo ni me acerco. Eso es lo que dice esta palabra. Y casi todos los cristianos tenemos, mejor dicho, todos tenemos orgullo, pero tenemos que luchar contra ese orgullo, porque no es agradable ante los ojos de Dios. Amén. Veamos un versículo, un pasaje que está en Jonás. Ustedes saben que Jonás fue enviado a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Es una ciudad corrupta, hasta decir no más, era una ciudad idólatra, era una ciudad degenerada. Y Dios le puso una sentencia y le dijo a Jonás, agarra para Nínive y diles que dentro de 40 días la voy a destruir. Ustedes conocen la historia. Jonás no quiso hacerlo porque Jonás también despreciaba a los de Nínive. No quiso hacerlo. O sea, Jonás sabía que Dios iba a destruirlo en 40 días. ¿Y sabe qué dijo Jonás? Yo me voy para otra parte, pero que la destruyan. Eso fue, ya ustedes conocen la historia. Se agarró para otra parte, agarró el primer bus que pasaba, lo agarró, fue un barco. ¿Cierto? Dios desató una tormenta, se lo tragó un pez, toda esa historia la saben. Pero a lo que me quiero referir es que cuando al fin Jonás va a Nínive y les da el mensaje de parte de Dios, dentro de 40 días, prepárense. Hasta aquí llegan ustedes, destrucción total de Nínive. Y viene entonces el pasaje que está en Jonás, capítulo
3, versículos 7 al 10. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada. Ayuno total. Ayuno total. Ni comer ni beber nada. Wow. Ni siquiera los animales. Tremendo. Los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios. Óyeme, se la sabían cómo hacer. Que era con oración, ¿ah? No era sencillamente pasar hambre, era con oración. Apartarse de sus malos caminos, lo mencioné el domingo anterior, que de nada vale ayunar si tú no cambias tus actitudes. Antes que dejar de comer, tienes que dejar de ser el mismo maloso de siempre, el mismo impetuoso, el mismo mal hablado, el mismo mal pensado, el mismo grosero, el mismo antipático, el mismo orgulloso. A esto se refiere. O sea, esta gente sabía lo que era verdaderamente un ayuno, que no era solamente dejar de comer, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y la violencia puede ser también verbal. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y ahora viene el versículo que más me gusta de todo esto. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Le voy a comentar algo para que ustedes se vayan de espalda. ¿Quién fue el que decretó el ayuno? Entonces el rey y sus nobles. Y saben, este rey, el rey de Nínive, era un pagano. Era un pagano. Pero cuando escuchó la sentencia de Dios, y a pesar de ser pagano, ustedes saben que todos los pueblos donde iban los israelitas, los pueblos sabían de la existencia de Dios y todas las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Conocían de Él. Y este rey pagano ordenó ese ayuno completamente bíblico. Y logró cambiar una decisión que ya Dios tenía. Y se arrepintieron. Porque ahí dice, se apartaron de sus malos caminos, abandonaron toda su violencia, porque Dios lo vio. Qué bueno saber que Dios puede tener una sentencia sobre nosotros, porque la Biblia dice que Dios, como todo padre bueno, a su hijo lo tiene que corregir. Y a veces Dios nos manda ciertas situaciones porque no queremos menguar, y nos manda unas terribles que tenemos que sencillamente levantar nuestros ojos al Señor y decir: Señor, ayúdame, no puedo más. Y cuando tú haces eso, entonces Dios te habla y Dios te ministra a ti y te va a hacer entender, te va a hacer caer en cuenta por dónde estás liqueando, por dónde estás fallando, para que te corrijas. Qué bueno saber que Dios hace estas cosas. Miren, hay personas que pueden fácilmente reconocer sus errores. Pero hay personas, incluso cristianos, que nunca ven sus errores. Si no ven sus errores, obviamente que no los pueden reconocer, ¿verdad? ¿Conocen a alguien así?
De seguro que sí. Lo tienen cerquita. Cerquita los tenemos. No vemos que fallamos, pero somos tan expertos en ver cómo fallan los demás. Pero nosotros no vemos nunca. Nosotros somos perfectos. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Te crees la mamá de los pollitos. ¿Sí? Tú eres perfecto. Los demás son imperfectos. Doña Perfecta y Don Perfecto. Los demás son imperfectos. Hay gente así, ¿verdad? Hay otros que sí pueden ver sus errores. Pero a pesar de que los ven, no los reconocen. Estos son peores todavía. Estos son peores. Porque aquellos, el orgullo no los deja ver sus errores. Pero estos pueden reconocer, pueden ver sus errores, pero dicen, no doy mi brazo a torcer. Es que yo soy así. Y no cambio. Cualquiera de los dos casos, ¿sabe cómo se llama eso? Carne. Y la Biblia habla de cristianos carnales. ¿Qué es un cristiano carnal? Aquel que se deja dominar por su carne. Que su vida la vive no por los principios de Dios, sino por lo que su carne y sus emociones le dictan. Eso es lo que hacen. Pero el cristiano espiritual, el cristiano maduro, generalmente, aunque tiene carne, no se deja dominar por la carne, sino se deja manejar por el Espíritu. Romanos 8:7 habla un poco sobre esto. Dice, pues la naturaleza pecaminosa, esa es la carne de cada uno de nosotros, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Qué terrible esto, ¿ah? La carne no puede obedecer a Dios. O sea, que el cristiano carnal aceptó a Jesús en su corazón, pero no ama a Jesús. No lo ama, porque Jesús dijo, el que me ama es el que obedece mis mandamientos. Si tú no puedes obedecer los mandamientos del Señor, porque ser orgulloso es un flagrante de desobediencia a los mandatos del Señor. Tener ese ego gigante es una desobediencia total. La Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ustedes conocen a algún hermanito insujeto? No tienen necesidad de pensar mucho, está cerquita, los tenemos cerca. Insujetos, cristianos carnales. Cuando usted se acerca a ellos, huele a carne asada. Se le siente el olor a carne. Pero qué bueno, mira, qué bueno. En el caso, por ejemplo, del rey de Nínive. Qué bueno que Dios cambia sus decisiones cuando nos humillamos. Y todos debemos estar atentos, porque nosotros como hijos de Dios estamos sujetos a la reprensión del Señor. Y tú puedes cambiar tus actitudes ayunando, porque es bueno que ayunes por esto. Todos debemos ayudar. Les digo que yo estoy cambiando, ya cambié mi concepto total sobre el ayuno. Cuarto, ¿por qué debemos ayunar? Para limpieza espiritual. Yo recuerdo que en los principios de mi vida cristiana, comencé cuando no éramos todavía iglesia, nosotros invitábamos a varios pastores
a la mina donde nació la iglesia. Y entre eso invitábamos a un pastor cuya iglesia es de esas iglesias que Dios las permite, que eso es puro demonio, puro demonio. Y Dios las permite porque Dios manda, a los endemoniados los manda a esa iglesia. Y ahí se veían unas cosas terribles, terribles. Terribles para mí que estaba comenzando. Íbamos con mi esposa. Y yo me acuerdo que una vez llevé a mi mamá y mi mamá cuando salió de ahí me dijo, hijo, no me vuelve a invitar más nunca a este lugar. Salió asustada porque los demonios salían de las personas chillando y dando voces y todo. Horrible la situación para una persona principiante. Entonces, había mucho endemoniado en ese entonces y sabíamos que cuando se iba a ministrar a un endemoniado, a veces lo llamaban a uno, vamos a orar por fulano de tal porque han revuelto. Y uno sí decía, vamos a meternos en oración y en ayuno. No podemos ir solos. No podemos ir solos porque yo personalmente con estos ojos vi a una persona que fue lo acompañé, que iba a liberar a un muchacho. Óyeme, y ese demonio cogió una escoba y le dio una paliza a ese pobre hermano. Con una escoba le pegaba. Entonces, yo aprendí, cuando hay que ir a liberar, hay que prepararse primero, en oración y en ayuno. Y todavía es la hora que cuando enfrentamos situaciones difíciles, nosotros llamamos a los intercesores. Vamos a hablar, vamos a enfrentar esta situación. Oren por esto, oren. Necesitamos respaldo, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesús no necesitaba nada de esto, ¿verdad? Porque el Señor Jesús andaba permanentemente en oración. Él se encontraba con cualquier endemoniado y él ni siquiera les decía nada. Lo máximo que les decía es salgan, y salían. Ahora se ponen a hablar con ellos, ¿verdad? Se ponen a hablar y terminan de amigos y dicen, vamos a tomar una cerveza. Y ahí hacen de todo los demonios con el que libera. Entonces, el ayuno realmente debe ser tanto para el que libera como para el que necesita liberación. ¿Cierto? Para ser liberado realmente. En Mateo 17:21 es un versículo que está en discusión porque dicen de que ese versículo no está. Si ustedes buscan en algunas traducciones, ni siquiera está este versículo. Pero la Reina Valera lo registra. Ustedes recuerdan que estaban los apóstoles sacándole demonios a un muchacho y no salía, y no salía, y no salía. Entonces llegó el Señor Jesús y el papá del niño le dijo, mira, no han podido con el demonio. El Señor Jesús llegó y lo sacó enseguida. Y los apóstoles le preguntaron, ¿pero por qué? Si nosotros hicimos lo que siempre hacemos. Y el Señor le dijo, pero este género, primero le dijo, hombres de poca fe. Primero lo regañó. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay ciertos géneros de demonios que tú tienes que estar en una santidad para poder sacarlos. Ahora parece que el Señor se refería a la incredulidad. Y no del endemoniado, sino de los apóstoles. No tenían suficiente fe para hacer la liberación. Entonces le digo, tú necesitas ayunar. Entonces, si usted cree que le falta fe, si usted no ve todavía las cosas que usted quiere ver, ayune. La Biblia dice que hay 3 enemigos del hombre, que son el mundo, el demonio y la carne. ¿Qué pasa cuando una persona tiene varios enemigos? Pues se juntan. Se juntan en contra de esa persona, ¿verdad? Porque tienen un objetivo común. Tienen un enemigo común. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes estén que no pueden controlar la ira, los demonios de ira se le suman a su carne. Ya van 2 en contra de usted. Su propia carne, la ira, y el demonio de ira que se los manda. Si usted tiene envidia,
Eso está en su carne. Pero si usted no lo puede controlar, el demonio de ira va también y se le junta a su carne. Ya van dos. El demonio de envidia, el demonio de ira y su propia carne, la ira con la envidia. Y así sucesivamente con los demás cosas de su carne, los celos, las malas palabras, los malos pensamientos, todo lo que usted quiera. Siempre habrá dos. Su carne más un demonio que usted le junta, de la misma característica. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando usted vea que está sucediendo en su vida, ore y ayune. Y Dios le va a ayudar contra esos dos enemigos que se han juntado con usted, contra usted. Otro motivo para ayunar entonces es tomar control del cuerpo. Para tomar control de su vida. El hombre es espíritu, alma y cuerpo, lo dice la Escritura. Pero a la mayor parte de la gente, incluidos los cristianos, de esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo, hay dos que dominan su vida. ¿Cuáles serán? Más claro, no canta un Oscar. Clarito. ¿Qué domina la vida de las personas? No es el espíritu, tus emociones, tu alma y tu cuerpo. Tu cuerpo. Les digo que a mí esto me ha ministrado mucho, 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 mucho. Cuando tú ayunas, como se quebranta tanto el cuerpo y tus emociones también, porque estás sujeto al Espíritu Santo, entonces tu espíritu comienza a tomar control de la situación, de tu vida. Tú debes ayunar para que tu espíritu tome control de tu vida, para que puedas sacar de tu vida el dominio que ejerce tus emociones y tu mismo cuerpo. Los adictos a las drogas, los adictos a la pornografía, los adictos a la comida, los adictos al WhatsApp, al celular, los adictos a la televisión, los adictos al cine, los adictos al sexo, sobre todo el sexo ilícito. Toda adicción es un llamamiento de la carne, del cuerpo. Tú lo puedes romper con ayuno. O sea, tú puedes entrar en oración, pero el ayuno es el que te va a quebrantar para lograr superar todas estas cosas. Amén. El apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Casi todos somos adictos a la comida. Todos nos encanta comer. Ahí yo me pongo de primero en la lista. Hace ya algún tiempo estoy tomando control sobre esto, pero ahora que estoy estudiando sobre esto, yo no voy a ser esclavo de esto. No voy a ser esclavo de esto. No puedo dejarme dominar por la adicción a la comida. No puedo dejarme dominar por el celular, por la televisión, por todas estas adicciones. No. Y para esto, sencillamente, hay que ayunar más. El apóstol Pablo era un hombre de ayuno. El apóstol Pablo era un hombre de ayuno, lo menciona la Biblia en varias partes. Y él decía, no puedo dejar que me controle, aunque se me permite hacer esta cosa.
En el nuevo, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, el Señor santificó todos los alimentos. Nosotros podemos comer ya pulpo y camarones y chicharrón y todas estas cosas. Tú lo puedes comer. Pero la dieta kosher, la dieta que mandó el Señor, que está en Éxodo, esa dieta es para sanidad del cuerpo. Cuando tú comes chicharrón, lo puedes comer, no es pecado, pero te va a hacer daño con el tiempo. Con el tiempo te hace daño. La comida chatarra, que hay tanta adicción, y sobre todo los jóvenes, los estoy mirando, son tan adictos a la comida chatarra. Es una maldición esta comida chatarra. Eso es puro colesterol, pura enfermedad. Usted no sabe cuando fritan algo, es aceite requemado, que hace daño al cuerpo. Ahora, yo no estoy diciendo, no comas comida frita. No, usa un buen aceite y frítalo tú. Y no lo requemes, porque te va a hacer daño. Ahora, repito, no es pecado. Lo malo es que te hace daño. Entonces no puedes dejar que te controle estas cosas. Por eso es que debemos ayunar para eliminar el mal genio de nuestra vida. La tristeza. La gente que no puede con los celos, con la envidia, con los sentimientos de rechazo. La gente que no puede con pensamientos malsanos. Debe ayunar para esto. Esta es una razón bíblica de por qué ayunar. Para pedir también protección especial de Dios. Ustedes saben, Jehová es Jehová protector, ¿verdad? Pero usted quiere pedir especial protección. Para algo, ayune. Yo recuerdo, y lo he mencionado varias veces, que en una situación especial de nuestra vida hace muchos años, donde por una circunstancia de la vida nos vimos envueltos con narcotraficantes y amenazaron nuestra vida, nos quitaron todas las propiedades, y todas estas cosas. Yo ni siquiera conocía al Señor. Y yo me encerraba en uno de los baños de las oficinas, y me encerraba y me tiraba en el suelo a llorar y a orar. Y el Señor respondió mis oraciones. El Señor hizo muchas cosas. Lo primero que hizo fue que nos sacó de la ciudad donde estábamos expuestos, nos estaban amenazando con secuestrarnos, con violar a las mujeres, de todo. Y nos mandó para la mina. Y allá estábamos encerrados, allá nadie podía entrar si no era autorizado. Eso fue lo primero que hizo el Señor. Y después de esa quiebra económica, el Señor hizo grandes cosas porque conocimos al Dios en ese momento. En ese momento fue cuando yo conocí al Señor. Primero yo, y como al año mi esposa, y toda mi familia conoció al Señor. Y Dios hizo grandes cosas allí, aislado de la civilización. Bueno, ni tan aislado, a una hora de los pueblos, del pueblo donde es mi esposa y de Maicao, que era el pueblo Puerto Libre, donde se iba a comprar cosas, etc. Pero Dios hizo grandes cosas por medio de la oración. Ahora, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, debemos ayunar. ¿Cuántas crisis no atravesamos nosotros? Permanentemente estamos atravesando crisis. Pero no ayunamos. Al contrario, comemos más. Porque la angustia nos da ganas de comer. Y resulta que en una situación de angustia y de estrés, cuando tú comes, te hace daño. Te hace más daño. Es peor. Es peor. Así que mejor, ayuna. En situación difícil, ayuna. Busca la dirección de Dios.
Segunda parte del libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3 y después del 22 al 23. Era una guerra. Ustedes saben, Israel siempre ha estado en guerra, siempre ha estado rodeado de enemigos. Esto narra una de esas historias. Dice así: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, enemigos, ¿no? Y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat, que era el rey de Israel. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está aquí cerquita. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá. ¿Qué ordenó? Que ayunaran. Situación difícil. Te ves rodeado de enemigos. Te ves hasta el cuello con las deudas. La situación de tu casa. La situación sentimental. La situación de tu matrimonio. Ayuna. Ayuna. Las finanzas. Ayuna. Y el versículo 22 al 24 dice: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Mire, Josafat no hizo nada para defenderse. Lo único que hizo fue ayunar y orar. Y el Señor, lo dice allí, hizo que todos los enemigos se confundieran y se atacaran entre ellos. Yo esto lo he experimentado en mi vida. Y lo he referido otras veces aquí. Pero yo lo experimenté precisamente con esta situación que vivimos, que acabo de mencionar. Pero Dios puede confundir a los enemigos. Tú no tienes necesidad de ponerte a armarte para buscar defenderte, ni para atacar. Dios lo puede hacer por ti. Pero ayuna. Ayuna. Esto es lo que dice la Escritura. Ayuna. Y por último, este es otro pasaje. Cuando los israelitas fueron llevados en cautiverio, habla de Nehemías. Ustedes saben, primero fueron llevados en cautiverio, pero los ejércitos invasores en esa época lo que hacían era que se llevaban parte del pueblo para sus ciudades y de su gente traían parte acá, a los pueblos recién conquistados, a los pueblos invadidos, y hacían una mezcla. Precisamente una de esas mezclas de asirios con israelitas salieron los samaritanos, los de Samaria, que tenían costumbres mezcladas, porque eran costumbres paganas con costumbres bíblicas. Pero también los reyes invasores lo que hacían es que cogían a los nobles y los utilizaban para su servicio personal. Y Nehemías era copero del rey, era un puesto importante. El copero era el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, para evitar que a un rey lo envenenaran. Y Nehemías estaba muy triste porque le habían llegado noticias cómo había quedado Jerusalén. Totalmente destruida, los muros destruidos, todo el mundo quedó empobrecido, había miseria. Y Nehemías estaba muy triste por esta situación. Y él lo que quiso fue, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo? No puedo hacer nada. Y viene este relato. Cuando oí esto, o sea, la miseria que había en Jerusalén, me senté a llorar. Está hablando Nehemías. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y dije: oh Señor, Dios del cielo,
Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y en el versículo 11 dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Estaba en ayuno. Hizo el ayuno por algo especial. Él quería poder reconstruir los muros de Jerusalén y ayudar en Jerusalén a la gente. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Y miren esta petición especial: pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Tú puedes ayunar para cambiar el corazón de alguien. Qué interesante esto, ¿verdad? Ayunar por el novio, por el esposo, por la esposa, por el jefe, para que Dios cambie su corazón, ¿cierto? Y da resultado. Miren lo que dice el versículo en Nehemías 2, versículo 6. El rey, con la reina sentada. Miren, desde ese entonces las mujeres, el rey no hacía nada si la esposa no estaba ahí. Tremendo, ¿ah? Es que las mujeres dicen que ellas no son la cabeza, pero son el cuello. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, a mí no, ¿cuánto tiempo estará fuera? Ya el rey estaba suavizado por esos ángeles ministradores que Dios envía cuando tú oras y ayunas para cambiar el corazón de alguien. Ya estaba ministrado el rey. Ya le preguntó a Nehemías: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y no solamente accedió, no solamente le dio permiso. Si ustedes continúan viendo la historia, se dan cuenta que le dio una carta a Nehemías, y Nehemías, donde iba, todo el mundo se le rendía enseguida, porque dio orden el rey: donde Nehemías vaya, ustedes le rinden pleitesía y lo ayudan en todo. Y le dio orden a todo el mundo para que le diera las mejores maderas, todo lo que necesitara Nehemías para poder ir a ayudar y reconstruir el muro, las murallas de Jerusalén. ¿Ven ustedes cuán importante es ayunar? Pero principalmente, lo más esencial es poder ayunar de malos hábitos personales. Eso es lo más importante. Pero si no puedes ver tus malos hábitos, ayuna, que Dios te lo va a mostrar. Humíllate delante de Dios y te va a mostrar esos malos hábitos en tu vida, para que tengas buenos hábitos. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para ser despedidos. Padre, Señor, gracias, Señor, por cambiar nuestra mente con respecto a una cosa tan importante como es el ayuno. Es la primera vez que yo estoy predicando en esta iglesia sobre ayuno. Señor, y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que corta hasta los huesos, los tuétanos, y nos transforma, Señor. Gracias por transformar mi concepto con respecto a un mandamiento, el ayunar.